Una niña de piel clara está parada en el porche de una mansión. Un hombre corpulento le examina el rostro, los dientes, las manos, como si fuera ganado. Desde la puerta, otro hombre observa la escena con una copa de whisky en la mano. Está sonriendo. Desde la ventana de la cocina, una mujer lo ve todo. No puede gritar, no puede moverse, solo puede ver cómo venden a su hija. Esto no es una historia sobre pobreza, no es una historia sobre desesperación. Esto es venganza calculada. Esto es odio convertido en acción. Y la verdad detrás de esta venta es peor de lo que cualquiera puede imaginar. Estamos en Georgia, en 1854. En una plantación donde un padre narcisista está a punto de destruir 3 vidas por orgullo herido. Una hija mestiza atrapada entre 2 mundos. Una madre que se atrevió a desafiar a su amo. Y una transacción que cambiará todo para siempre. La historia comienza años antes, cuando Serena era joven. Era esclava doméstica en la casa principal. Servía la cena. Limpiaba las habitaciones. Pero Serena tenía algo que su amo no podía comprar: espíritu indomable. El señor Caldwell era dueño de cientos de esclavos. Era rico. Era poderoso. Y estaba acostumbrado a que le obedecieran sin cuestionar. Pero Serena era diferente. Cuando le ordenaba algo injusto, ella lo miraba directamente a los ojos. Cuando levantaba la voz, ella no bajaba la cabeza. Y eso lo enfurecía. Un día, Caldwell descubrió que Serena estaba ayudando a otro esclavo. Se llamaba Marcus. Trabajaba en los campos de algodón. Era fuerte, inteligente, y tenía planes de escapar hacia el norte. Serena le llevaba comida extra. Le pasaba información sobre los movimientos de los capataces. Le daba esperanza. Caldwell los descubrió una noche de verano. Los encontró hablando junto al establo. Vio cómo Serena miraba a Marcus. Vio cómo él le tocaba la mano con ternura. Y algo se rompió dentro de Caldwell. No era solo que Serena estuviera ayudando a un esclavo a escapar. Era que ella había elegido a otro hombre. Lo había rechazado a él. Porque Caldwell, en su mente retorcida, creía que tenía derechos sobre Serena. La deseaba. Y ella lo sabía. Esa noche, Caldwell hizo azotar a Marcus frente a toda la plantación. 20 latigazos. 30. 40. Marcus nunca gritó. Solo miraba a Serena, tratando de decirle con los ojos que todo estaría bien. Pero no lo estaría. Marcus intentó escapar 3 días después. Los perros lo alcanzaron en el bosque. Lo arrastraron de vuelta a la plantación. Y Caldwell se aseguró de que Serena viera cuando lo vendieron a un tratante de esclavos que iba hacia las plantaciones de Luisiana. Lugares donde la expectativa de vida era de 5 años. Serena nunca volvió a ver a Marcus. Pero tampoco olvidó. 9 meses después nació Lavinia. Era una niña de piel clara. Mucho más clara que Serena. Tenía rasgos delicados, ojos verdes, pelo castaño con reflejos dorados. Y Caldwell, al verla por primera vez, sintió una mezcla de orgullo y repulsión. Orgullo porque la niña era hermosa. Repulsión porque no podía dejar de pensar en Marcus. ¿Y si la niña no era suya? ¿Y si Serena se había acostado con Marcus antes de que lo vendieran? ¿Y si esta niña era el producto de esa traición? La obsesión creció con los años. Caldwell veía a Lavinia crecer en su casa. La niña ayudaba en la cocina. Aprendía a servir la mesa. Era educada, obediente, inteligente. Todo lo que un padre podría querer en una hija. Pero Caldwell no la veía como hija. La veía como evidencia. Como un recordatorio constante de que Serena lo había rechazado. De que había elegido a otro hombre, de que lo había humillado. Serena crió a Lavinia con amor silencioso. Le enseñó a sobrevivir. Le enseñó a observar.
Le enseñó que el silencio a veces es la mejor arma. Y durante años, madre e hija vivieron en esa casa, sirviendo al hombre que las odiaba a ambas. Lavinia tenía 14 años cuando todo cambió. Era una tarde de agosto. Hacía calor sofocante. Serena estaba limpiando el estudio de Caldwell cuando él entró, borracho como siempre a esa hora. Se acercó a ella. Le bloqueó la salida. Y le dijo algo que Serena había temido escuchar durante años. Esa niña no es mi sangre. Es un recordatorio de tu traición. Serena dejó de respirar. Después de tanto tiempo, finalmente lo había dicho en voz alta. La acusación que había estado creciendo en su cabeza como un tumor. Señor, Lavinia es inocente. Sea quien sea su padre, ella no tiene la culpa. Caldwell se rió. Una risa amarga, cargada de años de resentimiento. Entonces pagará por tus pecados. En ese momento, Serena supo que su hija estaba en peligro, pero no sabía cuánto. No podía imaginar hasta dónde llegaría Caldwell para destruirlas. La respuesta llegó 2 semanas después, en forma de un hombre llamado Brutus. Brutus era el capataz principal de la plantación. Un hombre enorme, de manos grandes y mirada fría. Había trabajado para Caldwell durante 15 años. Era conocido por su crueldad. Los esclavos le temían más que a los perros, más que al látigo, más que a la muerte, porque Brutus disfrutaba del dolor ajeno. Serena lo conocía bien, demasiado bien. Brutus había sido el encargado de azotarla años atrás, cuando Caldwell descubrió su relación con Marcus. Había sido Brutus quien sostuvo el látigo, quien contó cada golpe en voz alta, quien sonrió mientras ella sangraba. Pero había algo más. Algo que Serena nunca le había contado a nadie. Brutus la había deseado. Antes del castigo, después del castigo, siempre. Le había hecho proposiciones. Le había susurrado obscenidades cuando pasaba cerca de él en los campos. Le había dejado claro que si ella accedía, él podría hacerle la vida más fácil. Serena siempre lo rechazó. Y ese rechazo lo convirtió en algo peor que cruel. Lo convirtió en vengativo. Una tarde de septiembre, Caldwell llamó a Brutus a la veranda de la casa principal. Serena estaba en la cocina, pero podía verlos a través de la ventana. Vio cómo Caldwell le ofrecía whisky. Vio cómo hablaban en voz baja. Vio cómo Brutus sonreía. Y sintió que algo terrible estaba por suceder. Lavinia también estaba allí. Caldwell la había mandado llamar. Le dijo que se quedara en el porche, que esperara, que se mantuviera callada. La niña obedeció, como siempre, pero había miedo en sus ojos. Brutus comenzó a caminar alrededor de Lavinia. La miraba como un comprador examina mercancía. Le levantó la barbilla para ver su rostro. Le revisó los dientes. Le tomó las manos para ver si estaban callosas o suaves. Lavinia temblaba. No entendía qué estaba pasando, pero su cuerpo sí lo entendía. Su instinto le gritaba que corriera, que huyera, que se escondiera, pero no podía moverse. Caldwell observaba todo desde la puerta. Tenía su copa de whisky en una mano. Con la otra se apoyaba en el marco de la puerta. Estaba sonriendo. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de satisfacción cruel. Como alguien que finalmente va a cobrar una deuda. Después de varios minutos de inspección, Brutus asintió. Caldwell sacó unos papeles del bolsillo de su chaqueta. No eran papeles de venta normales. No había dinero de por medio. Esto era un regalo. Un intercambio de favores. Una transacción diseñada específicamente para causar el máximo daño posible. Caldwell se acercó a Brutus. Le susurró algo al oído. Algo que Lavinia no pudo escuchar completamente, pero captó fragmentos. Palabras sueltas que se le clavaron en el alma como cuchillos. Es tuya.
Haz con la hija lo que quisiste hacer con la madre. Los ojos de Brutus se iluminaron. Firmó los papeles sin leer. No le importaba lo que decían. Solo le importaba lo que ahora poseía. Caldwell le entregó los documentos. Brutus los guardó en su abrigo. Y entonces hizo algo que heló la sangre de Serena. Brutus agarró el rostro de Lavinia con una mano. Le apretó las mejillas. Le giró la cabeza hacia la ventana de la cocina, donde Serena observaba paralizada, y gritó lo suficientemente fuerte para que ella escuchara. «Tiene tus ojos, Serena». El plato que Serena sostenía cayó al suelo. Se hizo añicos. Porcelana blanca mezclándose con lágrimas que caían como lluvia. Serena quiso gritar. Quiso correr hacia su hija. Quiso lanzarse sobre Caldwell y arrancarle los ojos. Pero no hizo nada, porque sabía que si lo hacía, las cosas serían peor para Lavinia. Así que se quedó allí, de rodillas en la cocina, rodeada de vidrios rotos, viendo cómo su hija era entregada al hombre que más había disfrutado torturándola. Y Caldwell miraba todo desde el porche, bebiendo su whisky, sonriendo su sonrisa de victoria cruel. Porque esto era lo que había planeado. Esto era su obra maestra de venganza. No matar a Serena, no venderla, no azotarla, sino destruir lo único que ella amaba, delante de sus ojos, y asegurarse de que ella viviera cada día con ese conocimiento. Si esta historia te está impactando, por favor dale like a este video y compártelo para que más personas puedan conocer esta verdad oscura de la historia. Esa misma noche, Brutus se llevó a Lavinia, no a los barracones donde vivían los otros esclavos, sino a su cabaña, una construcción de madera al borde de la plantación, lejos de la casa principal, lejos de cualquier ayuda. Lavinia entró a esa cabaña siendo una niña, y lo que sucedió esa noche la cambió para siempre. No voy a describir los detalles. No necesito hacerlo. Todos sabemos qué pasó. Lo que importa es lo que vino después. Porque el plan de Caldwell no terminaba con la violación de su hija. No, su plan era mucho más retorcido. Serena seguía trabajando en la casa principal. Caldwell se aseguró de eso. Quería que ella estuviera cerca. Quería que ella supiera exactamente dónde estaba su hija. Quería que ella escuchara. Y escuchaba, cada noche, los sonidos que venían de la cabaña de Brutus. Los gritos ahogados. Los llantos. El silencio que era peor que cualquier sonido. Pero Caldwell fue más allá. Comenzó a orquestar humillaciones específicas. Le ordenaba a Serena que llevara la comida a la cabaña de Brutus. 3 veces al día. Serena tenía que caminar hasta allá, tocar la puerta, entregar la bandeja, y ver a su hija. Lavinia nunca la miraba a los ojos. Se sentaba en una esquina de la cabaña, con la ropa desgarrada, con moretones en los brazos, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Serena quería abrazarla. Quería decirle que todo estaría bien. Quería sacarla de allí y correr hasta que sus piernas no pudieran más. Pero Brutus siempre estaba presente, vigilando, disfrutando del dolor de ambas. Y Caldwell lo sabía. Se aseguraba de estar en el porche cada vez que Serena salía hacia la cabaña. La observaba caminar. La veía volver con los ojos rojos. Y sonreía mientras bebía su whisky interminable. Pero había más. Caldwell también le ordenaba a Serena que lavara la ropa de Lavinia. Vestidos rasgados, sábanas manchadas de sangre, evidencia física del infierno que su hija estaba viviendo. Serena tenía que lavarlos en el río. Tenía que frotar cada mancha. Tenía que ver la violencia materializada en tela y sangre. Y luego tenía que hacer la cama de Brutus. Entrar a esa cabaña cuando él no estaba. Tender las sábanas limpias en el mismo lugar donde su hija era violada noche tras noche.
Era una tortura diseñada con precisión quirúrgica. Caldwell pasaba sus tardes en el porche, siempre con su copa de whisky, siempre observando, nunca interviniendo, solo disfrutando del sufrimiento que había creado. Era su entretenimiento, su venganza, su razón de existir. Una noche, Serena no pudo más. Lavinia llevaba 3 semanas en la cabaña de Brutus, 3 semanas de infierno, y Serena decidió que era suficiente. Esperó hasta la medianoche, cuando todos dormían, y corrió hacia la cabaña, pero Caldwell la estaba esperando. Nunca dormía completamente. Siempre vigilaba, siempre anticipaba. La atrapó a mitad del camino, y decidió darle una lección que nunca olvidaría. La arrastró de vuelta a la casa principal. Despertó a todos los esclavos. Los hizo formar un círculo, y en el centro de ese círculo, amarró a Serena a un poste. Tomó el látigo él mismo. No le pidió a Brutus que lo hiciera. Quería que Serena supiera que esto venía directamente de él. Quería que ella entendiera que no había escapatoria, que él controlaba todo, que cada intento de resistencia solo traería más dolor. 10 latigazos, 15, 20. La espalda de Serena se abría con cada golpe. La sangre corría por su vestido. Y ella no gritó. Se negó a darle esa satisfacción a Caldwell. Solo apretó los dientes y aguantó. Pero entonces escuchó algo que la hizo quebrarse. Un grito. Desde la cabaña de Brutus. El grito de Lavinia. Porque Brutus la había despertado. La había arrastrado fuera de la cabaña. Y le había obligado a ver cómo azotaban a su madre. Lavinia gritaba. Suplicaba. Lloraba. Le rogaba a Caldwell que se detuviera. Que la azotara a ella en lugar de a su madre. Que hiciera lo que quisiera con ella. Pero que dejara a Serena en paz. Y Caldwell se detuvo. No por compasión, sino porque había logrado lo que quería. Había roto a ambas. Madre e hija destrozadas. Separadas pero unidas por el mismo dolor. Exactamente como él lo había planeado. Serena fue llevada de vuelta a los barracones. Le tiraron agua fría sobre las heridas. Le dijeron que volviera al trabajo al día siguiente. Y Lavinia fue arrastrada de vuelta a la cabaña de Brutus. Esa noche, en la oscuridad de su dolor, algo cambió en ambas mujeres. Ya no eran solo víctimas. Ya no eran solo sobrevivientes. Ahora eran algo más peligroso. Ahora tenían un propósito. Pasaron los días, las semanas. La rutina de horror continuaba. Pero Lavinia había dejado de llorar. Había dejado de suplicar. En su lugar, empezó a observar. A escuchar. A aprender. Notó que Brutus bebía todas las noches. Whisky barato que compraba en el pueblo. Notó que cuando bebía, hablaba. Se quejaba. Decía cosas que no debería decir. Hablaba de sus deudas. Apostaba en peleas de gallos. Perdía más de lo que ganaba. Le debía dinero a hombres peligrosos en Savannah. Vivía con miedo constante de que vinieran a cobrar. Hablaba de Caldwell. De cómo lo despreciaba. De cómo lo consideraba un cobarde que dejaba que otros hicieran el trabajo sucio. De cómo algún día él, Brutus, sería el dueño de una plantación propia. Y hablaba de sus miedos. Le tenía miedo a Caldwell, porque sabía que Caldwell podría arruinarlo con una palabra. Podría quitarle su posición. Podría exponerlo. Podría destruirlo. Lavinia guardaba toda esta información. La almacenaba en su mente como armas en un arsenal. Todavía no sabía cómo usarlas, pero sabía que algún día serían útiles. También observaba a su supuesto padre. Caldwell tenía una rutina. Todas las tardes, después de la cena, se retiraba a su estudio. Contaba dinero. Revisaba libros de contabilidad. Escribía cartas.
y bebía hasta quedar inconsciente en su silla. Lavinia empezó a limpiar ese estudio. Se ofreció voluntariamente. Brutus no lo impidió porque significaba menos trabajo para él. Y Caldwell lo permitió porque le gustaba la idea de que su hija lo sirviera. Pero mientras limpiaba, Lavinia leía. Documentos dejados sobre el escritorio. Cartas sin cerrar. Libros de contabilidad abiertos. Y lo que descubrió la sorprendió. Caldwell estaba en problemas financieros. Graves problemas. La plantación estaba perdiendo dinero. Las cosechas habían sido malas los últimos 3 años. Los precios del algodón habían caído. Y Caldwell había tomado préstamos que no podía pagar. Préstamos de bancos en Atlanta. Préstamos de otros terratenientes. Préstamos de personas que no perdonaban. La gran mansión. Los esclavos. El whisky caro. Todo era una fachada. Por dentro, el imperio de Caldwell se estaba derrumbando. Una noche, Serena logró entrar a la cabaña de Brutus cuando él no estaba. Solo tuvo 30 segundos. Abrazó a su hija. Le susurró al oído. Resiste. Observa. Aprende. Algún día lo haremos pagar. Y Lavinia le susurró de vuelta. Ya estoy aprendiendo, mamá, y ya sé por dónde empezar. 2 semanas después, Caldwell organizó una cena. Invitó a varios terratenientes vecinos. Quería mantener las apariencias. Quería que todos pensaran que todavía era poderoso, que todavía estaba en control. Serena tuvo que servir la mesa. Y Caldwell hizo algo que nadie esperaba. Mandó traer a Lavinia. Le ordenó que se sentara a la mesa, con su vestido rasgado, con sus moretones visibles, con su mirada vacía. Los invitados se incomodaron. Algunos miraron hacia otro lado. Otros murmuraron entre ellos. Pero nadie dijo nada, porque todos sabían lo que significaba cuestionar al señor de la casa. Significaba convertirse en enemigo. Y nadie quería eso. Caldwell levantó su copa. Miró directamente a Serena mientras hablaba. Un brindis. Por la familia. Por las consecuencias de nuestras acciones. Por el precio que pagamos cuando olvidamos nuestro lugar. Los invitados brindaron incómodos. Serena servía el vino con manos temblorosas. Y en ese momento, madre e hija cruzaron miradas. No dijeron nada. No necesitaban palabras. En esa mirada había un entendimiento. Un pacto silencioso. Una promesa de que esto no quedaría así. De que algún día, de alguna forma, habría justicia. Y Caldwell, borracho y satisfecho consigo mismo, no vio lo que acababa de desatar. No vio que había llevado su venganza demasiado lejos. No vio que las mujeres a las que había intentado destruir estaban comenzando a reconstruirse, pero más fuertes, más peligrosas, y con un solo objetivo. Comenta abajo qué hora es donde estás viendo esto y desde qué país. Veamos qué tan lejos llega esta historia. Lavinia dejó de ser la niña asustada que había entrado a la cabaña de Brutus. Algo se había roto dentro de ella. Pero de esas grietas emergió algo nuevo. Algo que Caldwell y Brutus nunca esperaron. Astucia. Empezó con cosas pequeñas. Cuando Brutus bebía, Lavinia le servía más whisky. Le llenaba la copa antes de que se vaciara. Le hacía creer que era su idea seguir bebiendo. Y mientras más bebía, más hablaba. Una noche, Brutus estaba especialmente borracho. Se quejaba de Caldwell, de cómo lo trataba como un sirviente glorificado, de cómo nunca le daba el respeto que merecía, de cómo los otros terratenientes se reían de él a sus espaldas. Lavinia escuchaba en silencio, y entonces, con voz apenas audible, dijo algo. Esta mañana escuché a Caldwell hablando con un visitante. Decía que pronto necesitaría un nuevo capataz. Alguien más joven. No era cierto, pero Brutus no lo sabía.
La semilla de la duda fue plantada. Durante los días siguientes, Lavinia regó esa semilla. Pequeños comentarios. Observaciones casuales. Caldwell pasó mucho tiempo revisando los libros de contabilidad hoy. Parecía preocupado por los números de la cosecha. Oía a Caldwell hablando con Jenkins, el capataz de la plantación vecina. Parecía muy amigable. Brutus se ponía más paranoico con cada comentario. Empezó a cuestionar sus propias decisiones. Empezó a ver amenazas donde no las había. Y empezó a beber más para calmar sus nervios. Pero Lavinia no se limitaba a manipular a Brutus. También trabajaba en Caldwell. Cuando limpiaba su estudio, dejaba documentos específicos en lugares donde él no podría evitar verlos. Informes sobre otros capataces que ganaban más que Brutus. Cartas de otros terratenientes preguntando si Caldwell necesitaba ayuda administrando su plantación. Y entonces, con una habilidad que sorprendería a cualquiera que la conociera, Lavinia comenzó a falsificar. Había visto suficientes cartas de Caldwell para imitar su escritura. Había visto suficientes documentos para saber qué decir y cómo decirlo. Escribió una nota en el papel membretado de Caldwell. La dejó donde Brutus la encontraría. Decía, discutir términos de terminación con Brutus. Considerar reemplazo antes de fin de temporada. Verificar opciones en Savannah. Brutus encontró la nota y explotó de furia. Confrontó a Caldwell esa misma tarde, en el porche, frente a varios esclavos que trabajaban cerca. ¿Planea reemplazarme? Después de 15 años de servicio leal. Caldwell estaba confundido. No tenía idea de qué hablaba Brutus. ¿De qué diablos hablas? Brutus le mostró la nota. Caldwell la leyó. Frunció el ceño. Yo no escribí esto. Es su letra. Es su papel. ¿Quién más lo escribiría? Y allí comenzó la fisura. Caldwell insistía en que no había escrito esa nota. Brutus insistía en que sí. Los dos hombres se gritaron durante 20 minutos, hasta que Caldwell, harto, le dijo a Brutus que se fuera antes de que lo despidiera de verdad. Brutus se fue, pero no olvidó, y desde ese día, los dos hombres se miraban con desconfianza. Lavinia observaba todo desde las sombras, y sonreía por primera vez en meses. Pero su trabajo no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Durante las noches, cuando Brutus dormía profundamente por el whisky, Lavinia salía de la cabaña. Se encontraba con su madre en el bosque. Apenas unos minutos, pero suficiente para coordinar. Serena también había estado trabajando. Tenía acceso a toda la casa. Había estado copiando documentos. Cartas entre Caldwell y sus acreedores. Registros de deudas. Evidencia de negocios turbios. Todo lo guardaba escondido en el barracón de las mujeres. Está en la ruina, le dijo Serena a su hija una noche. Debe miles de dólares. Los bancos van a ejecutar la hipoteca en 6 meses si no paga. Lavinia procesó esta información. ¿Y si aceleramos esa ruina? ¿Cómo? Dejando que Brutus y Caldwell se destruyan mutuamente. Y así nació el plan. Lavinia empezó a robar. Pequeñas cantidades. Unos dólares aquí. Unas monedas allá. De la caja fuerte de Caldwell. Del armario de Brutus. Y luego plantaba ese dinero en lugares incriminadores. Dinero de Caldwell en la cabaña de Brutus. Dinero de Brutus en el estudio de Caldwell. Suficiente para que ambos comenzaran a sospechar del otro. También empezó a sabotear. Herramientas que desaparecían y aparecían en el lugar equivocado. Documentos importantes que se perdían. Whisky aguado. Carne podrida en la despensa que se culpaba a la administración descuidada de Brutus. La plantación empezó a funcionar mal. Las cosechas se retrasaban.
Los esclavos parecían menos productivos, y Caldwell culpaba a Brutus, y Brutus culpaba a los esclavos, y nadie sospechaba de la chica de 16 años que limpiaba silenciosamente en las esquinas. Pero Lavinia quería más. Necesitaba un golpe definitivo, algo que destruyera a Caldwell completamente. Y lo encontró en su escritorio una noche de octubre. Una carta del abogado de Caldwell. Hablaba sobre su testamento, sobre la herencia, sobre el futuro de la plantación. Y había una línea que lo cambiaba todo. En ausencia de herederos legítimos reconocidos, la propiedad pasará a sus acreedores al momento de su muerte. Lavinia leyó esa línea 5 veces, cada vez entendiendo más. Caldwell no había reconocido legalmente a ningún hijo. Había estado casado una vez, pero su esposa murió sin darle hijos. Después de eso, nunca se volvió a casar, lo que significaba que cuando muriera, todo lo que poseía iría a pagar sus deudas. Nada quedaría para su legado. Su nombre desaparecería, como si nunca hubiera existido. Y Lavinia se dio cuenta de algo. El mayor miedo de Caldwell no era la pobreza, era la irrelevancia, era morir sin dejar huella, era ser olvidado, y ella tenía el poder de garantizar exactamente eso. Robó la carta, la escondió con los otros documentos que su madre había estado recopilando, y esperó el momento perfecto. Ese momento llegó 3 semanas después. Un incendio en el almacén de algodón. Nadie supo cómo empezó. Las llamas consumieron 3 meses de trabajo, miles de dólares en pérdidas. El golpe final a las finanzas de Caldwell. Brutus culpó a Caldwell por no mantener el lugar seguro. Caldwell culpó a Brutus por no vigilar adecuadamente. Los 2 hombres casi llegaron a los golpes, y los otros terratenientes comenzaron a hablar sobre cómo Caldwell estaba perdiendo el control, sobre cómo su plantación se estaba cayendo a pedazos. Las ofertas de ayuda llegaron, pero eran trampas disfrazadas, ofertas para comprar la tierra a precio de ganga, propuestas para administrar la plantación hasta que Caldwell pudiera recuperarse. Todos sabían que estaba acabado. Solo esperaban ver cuánto tiempo tardaría en admitirlo. Y en medio de todo este caos, Lavinia seguía limpiando, sirviendo, observando y planeando el acto final. Si sigues viendo, dale like y comparte este video. Esta historia necesita ser contada. Los otros esclavos notaron el cambio. Lavinia ya no caminaba con la cabeza baja, ya no evitaba las miradas. Había algo diferente en ella. Algo que inspiraba algo que no habían sentido en años. Esperanza. Una noche, en el barracón de las mujeres, una esclava anciana llamada Ruth se acercó a Serena. Tu hija está haciendo algo. Todos lo sabemos. No sabemos qué. Pero sea lo que sea, tiene a los amos asustados. Serena no dijo nada. Pero Ruth continuó. Cuando estés lista. Cuando ella esté lista, no estarán solas. Recuerda eso. Y Serena entendió. Los esclavos de la plantación estaban listos para resistir. Solo necesitaban una señal. Un momento. Una oportunidad. Esa oportunidad se estaba acercando. Caldwell recibió una carta de su banco en Atlanta. Tenía 30 días para pagar $10,000 o perder la plantación. No tenía ese dinero. No tenía forma de conseguirlo. Y todos lo sabían. Brutus también recibió noticias. Los hombres a los que les debía dinero en Savannah habían perdido la paciencia. Vendrían a cobrar, con violencia si era necesario. Y Brutus no tenía forma de pagarles. Ambos hombres estaban acorralados, desesperados, peligrosos, y Lavinia decidió que era el momento. Forjó una carta más. La dejó donde Brutus la encontraría, supuestamente de Caldwell a su abogado.
Decía, proceder con la venta de todos los activos incluyendo al capataz Brutus. Mercado de esclavos en Savannah acepta hombres de su edad y condición. Precio estimado $400. Era una mentira audaz. Pero Brutus estaba tan paranoico, tan desesperado, que la creyó. Creía que Caldwell planeaba venderlo como esclavo para pagar sus deudas. Brutus irrumpió en la casa principal esa noche. Estaba borracho, estaba armado, y estaba listo para matar. Caldwell lo esperaba en el estudio. También había estado bebiendo. También tenía un arma. Ambos hombres se gritaron, se amenazaron, se culparon mutuamente por todo lo que había salido mal. Y entonces Lavinia entró a la habitación. Los dos hombres se callaron. La miraron. Esta chica que habían subestimado. Esta chica que habían usado como arma el uno contra el otro. Ahora estaba parada entre ellos. Tranquila. Serena. Con algo en las manos. Documentos. Padre, dijo Lavinia. Su voz era clara. Fuerte. Nada de la niña asustada que había sido. ¿Quieres saber la verdad? La verdad sobre quién soy realmente. Caldwell frunció el ceño. ¿De qué hablas? Encontré cartas. Entre tú y el Dr. Morrison. Del día que nací. El rostro de Caldwell palideció. Hiciste que me examinara. Que tomara muestras de sangre. Que determinara mi paternidad. Lavinia desplegó los papeles. Comenzó a leer. Test de sangre confirma coincidencia paterna. La niña es hija biológica de Thomas Caldwell, sin lugar a dudas. El silencio en la habitación era absoluto. Solo se escuchaba el reloj de la repisa marcando los segundos. Siempre supiste que era tu hija. Desde el principio. Pero decidiste creer la mentira. Decidiste convencerte de que mamá te traicionó. Porque necesitabas una excusa para castigarla. Para castigarme. Para justificar tu odio. Caldwell no podía hablar. Su boca se abría y se cerraba pero no salían palabras. Brutus miraba entre los dos, comenzando a entender, comenzando a darse cuenta de que había sido usado, de que toda su vida durante los últimos meses había sido manipulada. Por todos. Construiste toda tu venganza sobre una mentira. Continuó Lavinia. Una mentira que tú mismo creaste. Y destruiste a tu propia hija por orgullo herido. En ese momento, Serena entró al estudio. No sola. Detrás de ella venían Ruth y otros 5 esclavos. Serena llevaba más documentos. Los libros de contabilidad. Las cartas de los acreedores. Toda la evidencia de la corrupción de Caldwell. Y no solo eso, dijo Serena. Su voz temblaba pero era firme. También tienes evidencia de tráfico ilegal de esclavos, de evasión de impuestos, de fraude, suficiente para enviarte a prisión por años. Caldwell finalmente encontró su voz. Ustedes no son nada. Son propiedad. Nadie les creerá. No necesitamos que nos crean, respondió Lavinia. Solo necesitamos enviar estos documentos a tus acreedores, a tus vecinos, al sheriff, y ver cómo tu mundo se derrumba. Brutus se dio la vuelta para irse. Ya había tenido suficiente. Pero Lavinia no había terminado con él tampoco. ¿Y tú, Brutus? Los hombres en Savannah saben dónde encontrarte. Les envié una carta esta semana, con tu ubicación exacta. Deberían llegar en cualquier momento. Como si lo hubiera invocado. Se escucharon caballos afuera. Voces de hombres. Brutus palideció. Miró a Lavinia con una mezcla de miedo y respeto. Y entonces corrió. Salió por la puerta trasera. Huyó hacia el bosque. Y nunca volvió. Caldwell intentó moverse hacia Lavinia. Extendió una mano temblorosa. Eres mi hija. Mi única heredera. Todavía podemos arreglar esto. Podemos.
Yo era tu hija, dijo Lavinia. Su voz era fría como el hielo. Me vendiste por una copa de whisky y tu orgullo herido. Esa niña está muerta. Tú la mataste. Y entonces sucedió. El rostro de Caldwell se contorsionó. Llevó una mano al pecho. Sus piernas cedieron. Cayó al suelo como un árbol cortado. Un derrame cerebral, causado por la presión, por la revelación, por ver su mundo entero colapsar en minutos. No murió. No inmediatamente. Pero quedó paralizado. No podía hablar. No podía moverse. Solo podía ver. Y escuchar. Y entender. Y lo primero que tuvo que ver fue a Serena y Lavinia caminando hacia la puerta. Juntas. Libres. Los otros esclavos la seguían. Ruth llevaba los documentos. Los libros de contabilidad. La evidencia. Afuera, más esclavos se habían reunido. La noticia se había esparcido. El amo estaba caído. El capataz había huido. Y las dos mujeres que todos habían visto sufrir durante años ahora estaban de pie. Victoriosas. Alguien trajo una antorcha. Otra persona sacó los papeles de venta. Los contratos. Los documentos que los encadenaban a esta tierra. Y los pusieron en una pila en el centro del patio. Lavinia tomó la antorcha. Miró el testamento de Caldwell en su mano. El documento que decía que sin herederos reconocidos, todo se perdería. Ella podría haberlo usado. Podría haber reclamado la herencia, la plantación, todo. Pero en cambio, lo tiró al fuego. No quiero nada que lleve su nombre, dijo. Las llamas crecieron, los documentos ardieron, y con ellos, ardió el poder que Caldwell había ejercido sobre tantas vidas durante tantos años. Cuando llegó el amanecer, los acreedores aparecieron. Encontraron a Caldwell en el suelo del estudio, paralizado, solo, rodeado de botellas vacías de whisky. Lo llevaron a un asilo. Un lugar donde pasaría el resto de sus días en una cama, incapaz de hablar, incapaz de moverse, con solo sus pensamientos y arrepentimientos como compañía. La plantación fue embargada y vendida. Los nuevos dueños llegaron 3 meses después, pero para entonces, la mitad de los esclavos ya habían desaparecido. Habían usado el caos para escapar, hacia el norte, hacia la libertad, siguiendo las estrellas y las historias de otros que lo habían logrado antes. Dale like y comparte este video si esta historia te conmovió. Estas historias de resistencia merecen ser recordadas. Lavinia y Serena no huyeron de inmediato. Primero usaron los documentos que habían recopilado. Los enviaron a los acreedores de Caldwell, con cartas explicando dónde encontrar más evidencia. Como Caldwell había estado robando, mintiendo, manipulando. Los acreedores investigaron y encontraron todo. Años de fraude, suficiente para que el nombre Caldwell se convirtiera en sinónimo de vergüenza en todo el condado. Ningún otro terrateniente quería asociarse con alguien que había traído tal escándalo. Solo entonces, cuando estaban seguras de que la destrucción de Caldwell era completa, madre e hija empacaron. Tomaron solo lo esencial, algo de comida, algo de ropa, y los documentos que probaban lo que habían sufrido, lo que habían sobrevivido, lo que habían vencido. Partieron una noche de marzo de 1855. El aire todavía era frío. Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo negro. Y empezaron a caminar hacia el norte. El viaje fue largo, peligroso. Había cazadores de esclavos en todos los caminos. Había leyes que decían que cualquiera podía detenerlas, regresarlas, castigarlas. Pero Lavinia había aprendido algo durante su tiempo en el infierno. Había aprendido a mentir, a actuar, a ser quien necesitaba ser para sobrevivir.
y usó esas habilidades en cada pueblo que atravesaban. A veces eran sirvientas libres viajando con su empleadora blanca. A veces eran viudas de guerra buscando a sus familias. A veces se escondían en graneros y viajaban solo de noche, lo que fuera necesario. Y finalmente, después de 2 meses de viaje, cruzaron la frontera hacia Pensilvania, un estado libre, donde la esclavitud era ilegal, donde podían, técnicamente, ser libres. Pero la libertad no era tan simple como cruzar una línea en un mapa. Necesitaban dinero, necesitaban trabajo, necesitaban reconstruir vidas que habían sido destruidas antes de que realmente comenzaran. Serena encontró trabajo en una casa, cocinando, limpiando, las mismas tareas que había hecho como esclava, pero ahora le pagaban. Poco, pero algo. Y ese algo significaba dignidad, significaba elección, significaba que cuando terminaba su día, podía irse a su propia habitación, y nadie podía seguirla. Lavinia empezó a buscar a Marcus, el hombre que su madre había amado, el hombre que había sido vendido a Luisiana tantos años atrás. Escribió cartas, hizo preguntas, buscó en registros de plantaciones. Y un día, recibió respuesta. Marcus había escapado. Había llegado al norte 3 años atrás. Vivía en una comunidad de negros libres al oeste de Filadelfia. Trabajaba como carpintero. Nunca se había casado. Nunca había olvidado a Serena. La reunión fue en un domingo de junio. Serena y Marcus se vieron por primera vez en 17 años. Ninguno de los dos había envejecido bien. El dolor había dejado marcas, pero cuando se abrazaron, algo en ambos sanó. Una herida antigua finalmente comenzó a cerrarse. Se casaron un mes después. Una ceremonia pequeña. Solo algunos amigos. Lavinia de testigo. Y por primera vez en su vida, Serena sonrió sin sombras en sus ojos. Lavinia no se quedó con ellos. Amaba a su madre, amaba a Marcus, pero necesitaba su propio camino. Necesitaba hacer algo con todo lo que había aprendido, con todo lo que había sufrido. Empezó a hablar, en iglesias, en reuniones abolicionistas. Contaba su historia. No toda. Algunas partes eran demasiado dolorosas, demasiado personales, pero contaba suficiente. Suficiente para que la gente entendiera, para que vieran la realidad de la esclavitud no solo como trabajo forzado, sino como destrucción sistemática de familias, como violencia calculada, como venganza convertida en institución. Sus discursos eran poderosos porque eran específicos. No hablaba en generalidades, hablaba de Caldwell, de Brutus, de noches específicas, de dolores específicos, y la gente la escuchaba porque no podían ignorar la verdad que ella representaba. Algunos la criticaban. Decían que era demasiado gráfica, demasiado detallada, que asustaba a la gente en lugar de inspirarla. Pero Lavinia no se detenía, porque sabía que la comodidad no cambiaba nada. El cambio requería incomodidad. Requería que la gente viera lo que preferiría ignorar. Cuando estalló la guerra civil en 1861, Lavinia tenía 23 años. Trabajó como enfermera. Ayudó a soldados negros que luchaban por la Unión. Escribió cartas para los que no podían escribir. Sostuvo las manos de los moribundos. Y cada vez que alguien le preguntaba por qué hacía este trabajo, respondía lo mismo. Porque alguien lo hizo por mí. Cuando estaba en mi momento más oscuro, mi madre no se rindió. Y ahora yo no me rindo con los demás. La emancipación llegó en 1865. Cuando Lincoln firmó la proclamación, Lavinia estaba en Washington. Vio la celebración. Vio a miles de personas negras llorando de alegría, bailando en las calles, abrazándose.
libres finalmente. Pero Lavinia no lloró de alegría. Lloró de alivio y de dolor, porque sabía que la libertad legal no borraba décadas de trauma. No traía de vuelta a los que habían muerto. No sanaba las cicatrices. Pero era un comienzo. Lavinia vivió otros 40 años. Se casó. Tuvo 3 hijos. Les enseñó a leer, a escribir, a pensar. Les contó su historia. No para traumatizarlos, sino para que entendieran, para que recordaran, para que nunca olvidaran el precio que otros habían pagado por la libertad que ellos disfrutaban. Murió en 1905, a los 67 años, en su cama, rodeada de sus hijos y nietos, con su madre Serena sosteniendo su mano. Serena tenía 89 años entonces, y viviría 2 años más. Cuando Serena finalmente murió, fue enterrada junto a Marcus. La lápida decía simplemente Serena, madre, esposa, sobreviviente. Nunca rompieron su espíritu. La historia de estas 2 mujeres no fue documentada en libros de historia. No hay monumentos con sus nombres. No hay estatuas en plazas públicas, porque su historia es una de miles, de decenas de miles, de historias que fueron borradas, olvidadas, o deliberadamente silenciadas. Pero eso no significa que no existieron. No significa que no importaron. ¿Qué pasó con Caldwell? Murió en el asilo en 1859. 4 años paralizado. 4 años sin poder hablar. Sin poder comunicarse. Solo viendo pasar los días. Los enfermeros decían que lloraba a menudo, que hacía sonidos angustiados cuando veía a mujeres jóvenes pasar, como si estuviera tratando de decir algo, de disculparse, o quizás solo de gritar su frustración. Nadie asistió a su funeral, ni sus antiguos vecinos terratenientes, ni otros miembros de su familia. Nadie. Lo enterraron en una tumba sin nombre en el cementerio del condado. Y con el tiempo, hasta su ubicación fue olvidada. Su plantación fue dividida y vendida en partes. Los nuevos dueños arrancaron la casa principal. Dijeron que estaba maldita, que traía mala suerte. Y quizás tenían razón, porque ningún cultivo prosperó allí durante años, como si la tierra misma rechazara lo que había sucedido en ella. Brutus desapareció en la noche que huyó. Algunos dicen que murió en una pelea en Nueva Orleans. Otros que fue asesinado por los hombres a los que debía dinero. Otros que simplemente se perdió en el anonimato, viviendo el resto de su vida mirando sobre su hombro, esperando que su pasado lo alcanzara. Pero en todas las versiones, murió solo, asustado, sin amigos, sin familia, sin nadie que lo llorara. Esta historia representa miles de casos no documentados, miles de familias destruidas por la esclavitud, no solo por el trabajo forzado, no solo por la violencia física, sino por la tortura psicológica sistemática, padres vendiendo a sus propios hijos, madres separadas de sus bebés, hijos obligados a ver cómo torturaban a sus padres, y todo justificado por un sistema que trataba a seres humanos como propiedad, como objetos, como instrumentos de venganza. La esclavitud no fue solo una institución económica, fue un sistema diseñado específicamente para romper espíritus, para destruir identidades, para asegurar que generaciones de personas negras nunca se vieran a sí mismas como plenamente humanas. Y funcionó. En muchos casos, funcionó, pero no en todos, porque había Serenas, había Lavinias, había personas que se negaron a romper, que encontraron formas de resistir, que pasaron esa resistencia a sus hijos, y sus hijos a los suyos. La verdad peor que cualquiera imagina, no es solo que un padre vendió a su hija, es que lo hizo sabiendo exactamente quién era ella.
es que construyó toda su venganza sobre una mentira que él mismo creó. Es que su orgullo importaba más que la sangre, más que el amor, más que la humanidad básica. Y es que no fue el único. Hubo cientos como él, miles, hombres que creaban justificaciones elaboradas para su crueldad, que se convencían de que estaban en lo correcto, de que sus víctimas merecían su destino. Pero la verdad real, la verdad que Caldwell tuvo que enfrentar en sus últimos momentos conscientes, es que no hay justificación, no hay excusa, no hay forma de hacer que sea correcto. Él destruyó a su propia hija por orgullo, y ese orgullo lo destruyó a él. La venganza más grande no fue que Lavinia escapara, no fue que sobreviviera, fue que ella lo obligó a ver la verdad, a enfrentar lo que había hecho, a morir sabiendo que había sacrificado todo, su legado, su nombre, su alma, por una mentira que él eligió creer. Los esclavos en los campos notaron la tensión entre el amo y el capataz, y Serena, trabajando silenciosamente entre ellos, comenzó a susurrar que tal vez pronto habría cambios, que tal vez los hombres que los oprimían estaban por destruirse mutuamente, que necesitaban estar listos para cuando ese momento llegara. Mientras tanto, Lavinia había descubierto algo más durante sus búsquedas nocturnas en los papeles de Brutus. Había encontrado evidencia de que el capataz había estado robando de la plantación durante años, pequeñas cantidades al principio, pero que se habían vuelto más grandes con el tiempo. Vendía algodón por fuera, se quedaba con parte del dinero de las ventas, inflaba los costos de suministros y embolsaba la diferencia. Esta información era oro. Lavinia la guardó cuidadosamente, sabiendo que llegaría el momento de usarla. Ese momento llegó 2 semanas después, cuando los problemas financieros de Caldwell alcanzaron un punto crítico. Sus acreedores regresaron con un ultimátum. O pagaba una porción significativa de su deuda en 30 días, o comenzarían los procedimientos para embargar la plantación. Caldwell entró en pánico. Comenzó a buscar desesperadamente maneras de conseguir dinero. Consideró vender esclavos, vender tierras, vender equipos. Pero nada sería suficiente para satisfacer a los acreedores. Una noche, en su desesperación, Caldwell llamó a Brutus a su estudio. La tensión entre ellos todavía estaba presente, pero Caldwell necesitaba ayuda. Le pidió a Brutus que revisara los libros de contabilidad, que buscara cualquier área donde pudieran reducir costos o encontrar dinero extra. Brutus, viendo una oportunidad de redimirse ante los ojos de Caldwell, aceptó. Pero mientras revisaba los libros esa noche, cometió un error fatal. Dejó evidencia de su propio robo a la vista. Números que no cuadraban. Recibos que no coincidían con las cantidades registradas. Lavinia, que estaba en la habitación organizando papeles como Brutus le había ordenado, vio su oportunidad. Esperó hasta que Brutus salió brevemente de la habitación. Entonces tomó los documentos más incriminatorios y los dejó en un lugar donde Caldwell los vería fácilmente al día siguiente. A la mañana siguiente, cuando Caldwell revisó el trabajo de Brutus, descubrió la evidencia del robo. Su furia fue instantánea y absoluta. Este hombre a quien había confiado el manejo diario de su plantación lo había estado robando durante años. Miles de dólares que podrían haber ayudado a pagar sus deudas habían ido al bolsillo de Brutus. Caldwell convocó a Brutus inmediatamente. La confrontación fue violenta. Caldwell acusó. Brutus negó. Luego admitió. Luego trató de justificarse diciendo que le habían pagado menos de lo que merecía. Caldwell lo llamó ladrón, traidor, basura indigna de confianza. Y entonces Caldwell hizo su amenaza final. No solo despediría a Brutus, lo entregaría a las autoridades, lo procesaría, se aseguraría de que terminara en prisión. Y por supuesto,
revocaría inmediatamente la transferencia de Lavinia. Brutus se quedó helado. Perder su trabajo era una cosa, ir a prisión era otra completamente diferente. Pero perder a Lavinia, la única cosa que había llegado a considerar verdaderamente suya, era insoportable. En su mente retorcida, ella se había convertido en su posesión más preciada. Se lanzó sobre Caldwell. Los dos hombres lucharon, derribando muebles, rompiendo objetos. Brutus, más joven y más fuerte, tenía la ventaja. Tenía sus manos alrededor del cuello de Caldwell, apretando. Cuando la puerta del estudio se abrió de golpe, Lavinia entró corriendo. Había estado esperando afuera, sabiendo que esta confrontación estaba llegando, lista para su momento. Gritó, ordenándoles que pararan. Su voz tenía una autoridad que ninguno de los dos hombres había escuchado antes. Era la voz de alguien que ya no era víctima, sino algo diferente, algo peligroso. Brutus soltó a Caldwell, confundido por la transformación en Lavinia. Caldwell tosió, agarrándose la garganta, mirando a su hija con sorpresa. En ese momento de silencio aturdido, Lavinia habló. Preguntó si su padre quería saber la verdad sobre quién era ella realmente, la verdad que él había estado escondiendo durante 18 años, la verdad que había usado como excusa para justificar lo injustificable. Ambos hombres se quedaron inmóviles. Caldwell sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía ella saber? ¿Cómo había descubierto los documentos en su cofre? Lavinia continuó con voz firme y clara. Dijo que había encontrado las cartas del Dr. Whitmore, que sabía sobre la prueba de sangre realizada cuando nació, que sabía que Caldwell había recibido confirmación de que ella era su hija biológica, que no había ninguna traición, que todo había sido una mentira que él se había contado a sí mismo para justificar su venganza enfermiza contra una mujer que simplemente se había negado a amarlo. El color drenó del rostro de Caldwell. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose del borde de su escritorio para mantener el equilibrio. Sus ojos se movían salvajemente entre Lavinia y Brutus, su mente tratando de procesar las implicaciones de esta revelación. Brutus miró a Caldwell con una comprensión creciente y horror. Había sido usado. Toda la justificación que Caldwell le había dado, toda la historia sobre la traición de Serena, había sido una mentira. Él había torturado y violado a una niña inocente no porque ella fuera el producto de una infidelidad, sino simplemente porque un hombre quería castigar a una mujer que no lo amaba. Brutus sintió náuseas. Por primera vez en meses, vio realmente lo que había hecho. Vio a Lavinia no como una posesión o un instrumento de venganza, sino como una persona que había sido destruida por el ego enfermo de su padre, y él había sido el instrumento de esa destrucción. Pero Lavinia no había terminado. En ese momento, Serena entró al estudio. Había estado esperando afuera con Lavinia, lista para este momento. En sus manos llevaba un fajo de papeles, los libros de contabilidad que mostraban las deudas de Caldwell, documentos que demostraban sus crímenes financieros, evidencia de tratos ilegales que había hecho para tratar de salvar su plantación. Serena habló por primera vez con voz fuerte y sin miedo. Dijo que estos documentos irían a las autoridades, que Caldwell no solo perdería su plantación por deudas, sino que también enfrentaría cargos criminales, que su nombre sería arruinado, que moriría no solo pobre, sino completamente deshonrado. Detrás de Serena, otros esclavos comenzaron a reunirse en el pasillo fuera del estudio. Habían escuchado la conmoción. Serena les había estado preparando para este momento durante semanas. Ahora estaban aquí, testigos silenciosos del desmoronamiento de su opresor. Caldwell trató de hablar. Trató de llegar a Lavinia, de llamarla hija, de reclamarla como su heredera. Su voz era desesperada.
patética. Le dijo que todo podía ser perdonado, que ella era su hija, su única familia, su heredera legítima, que la plantación sería suya algún día, que podían olvidar todo esto y comenzar de nuevo. Lavinia lo miró con ojos fríos y vacíos. Dio un paso hacia él, y Caldwell sintió esperanza por un segundo. Pero entonces ella habló, y sus palabras eran cuchillos. Le dijo que una vez tuvo una hija, una niña que lo había amado a pesar de su frialdad, que había tratado de ganar su afecto, que había querido hacerlo sentir orgulloso. Pero ese hombre vendió a esa hija por una copa de whisky y su orgullo herido. La vendió al hombre que había azotado a su madre. La condenó a meses de tortura para satisfacer su ego enfermo. Ese hombre mató a su hija tan seguramente como si le hubiera puesto una bala en el cerebro. Lavinia continuó. Dijo que ella no era su hija. Su hija había muerto la noche que fue entregada a Brutus. La persona que estaba frente a él ahora era solo un fantasma. Un espíritu de venganza que había esperado pacientemente este momento exacto. Caldwell extendió su mano temblorosa hacia ella, suplicando. Pero entonces algo sucedió. Su cara se contorsionó. Su mano izquierda se agarró el pecho. Cayó de rodillas, su boca abriéndose y cerrándose, tratando de hablar pero sin poder formar palabras. Era un ataque al corazón. O tal vez un derrame cerebral. El shock de perder todo, de enfrentar la verdad de lo que había hecho a su propia sangre, había sido demasiado para su cuerpo. Lavinia y Serena lo observaron caer. No se movieron para ayudarlo. Brutus dio un paso hacia adelante, pero se detuvo. Nadie en esa habitación levantó un dedo para salvarlo. Caldwell colapsó completamente en el piso. No estaba muerto, pero estaba paralizado. Sus ojos se movían frenéticamente, pudiendo ver y escuchar pero incapaz de moverse o hablar. Una prisión perfecta. Condenado a observar pero no a actuar. A presenciar pero no a controlar. Lavinia se arrodilló junto a él. Le susurró al oído que viviría lo suficiente para ver cómo su plantación era vendida a los acreedores. Para ver cómo su nombre se convertía en sinónimo de crueldad y locura en el condado. Para ver cómo ella y su madre caminaban libres mientras él yacía impotente. Brutus observaba toda la escena con horror creciente. Comprendió que había sido un peón en un juego mucho más grande. Que estas dos mujeres, que él había considerado víctimas indefensas, habían estado orquestando su caída todo el tiempo. Que cada conversación, cada manipulación sutil, había sido parte de un plan. Sin decir palabra, Brutus salió del estudio. Sabía que no había lugar para él en esta plantación después de esta noche. Sabía que si se quedaba, enfrentaría justicia, tanto legal como extralegal. Esa noche, empacó sus pertenencias y huyó hacia el sur, eventualmente desapareciendo en las calles de Nueva Orleans. Los esclavos que se habían reunido afuera del estudio entraron lentamente. Miraron a Caldwell en el piso, a Serena de pie sobre él con los documentos en sus manos, a Lavinia arrodillada junto al hombre caído. Comprendieron que algo fundamental había cambiado, que el orden que había gobernado sus vidas se había destrozado. Serena alzó los documentos en sus manos. Les dijo a los esclavos reunidos que Caldwell ya no tenía poder, que ella tenía evidencia de sus crímenes que podía usar para negociar con sus acreedores, que cuando esos acreedores llegaran, ella se aseguraría de que parte del acuerdo incluyera la libertad para ella y su hija. No todos serían liberados inmediatamente. Esa no era la realidad de 1854. Pero la plantación sería vendida. Nuevos dueños llegarían. Y Serena se aseguraría de que los peores abusos terminaran. Se aseguraría de que las familias permanecieran juntas en la venta. Usaría su posición, su conocimiento, los secretos que conocía,
para mejorar sus vidas tanto como fuera posible. En los días que siguieron, la plantación Caldwell se convirtió en un lugar extraño. Caldwell yacía en su cama, paralizado, cuidado por los mismos esclavos a quienes había torturado durante años. Algunos lo cuidaban con crueldad silenciosa, otros, sorprendentemente, con una piedad que él nunca había mostrado. Serena manejaba la transición con los acreedores. Como había predicho, su conocimiento de las operaciones de la plantación y su posesión de documentos incriminatorios le dieron poder de negociación. Los acreedores necesitaban que la plantación siguiera funcionando hasta que pudieran venderla. Necesitaban a alguien que conociera el sistema. Serena se convirtió en esa persona. Negoció un acuerdo. Trabajaría como gerente temporal de la plantación durante la transición. A cambio, ella y Lavinia recibirían su libertad legal, documentada y registrada. Recibirían también una suma de dinero, pequeña pero suficiente para comenzar una nueva vida en el norte. Por favor, dale like y comparte este video, si esta historia te ha conmovido. Estas historias de resistencia merecen ser recordadas. Los siguientes meses fueron un periodo de sanación extraña para Lavinia y Serena. Vivían ahora en la casa grande, no como esclavas, sino como mujeres libres esperando su partida. Caldwell observaba desde su cama, sus ojos siguiéndolas cuando pasaban por su habitación, incapaz de hablar, incapaz de moverse, atrapado en su propio cuerpo. Serena nunca le habló directamente durante este tiempo, pero Lavinia lo visitaba ocasionalmente. Se sentaba junto a su cama y le hablaba. Le contaba sobre los planes que tenía para su vida, sobre cómo viajaría al norte con su madre, sobre cómo contaría su historia para que otros supieran lo que había sucedido aquí, sobre cómo se aseguraría de que su nombre fuera recordado no como un patriarca poderoso, sino como un monstruo que había destruido a su propia hija por orgullo. Caldwell no podía responder, solo podía escuchar. Sus ojos a veces se llenaban de lágrimas que rodaban por sus mejillas, pero nadie sabía si eran lágrimas de arrepentimiento o simplemente de frustración por su impotencia. En marzo de 1855, Serena y Lavinia finalmente dejaron la plantación. Tenían papeles legales de manumisión, dinero suficiente para el viaje, y cartas de recomendación que Serena había obligado a los acreedores a proporcionar. Se subieron a un carruaje que las llevaría a Charleston, donde tomarían un barco hacia el norte. Antes de partir, Lavinia hizo una última visita a la habitación de Caldwell. Se paró al lado de su cama y lo miró durante un largo momento. Él la miraba con ojos que ya no reconocían nada excepto desesperación y arrepentimiento tardío. Lavinia le dijo que lo perdonaba, no porque él lo mereciera, sino porque ella necesitaba liberarse del odio que había llevado durante meses. Pero el perdón no significaba olvido. No significaba que lo que había hecho fuera aceptable. Significaba simplemente que ella se negaba a dejar que su maldad envenenara el resto de su vida. Luego se volteó y salió de la habitación sin mirar atrás. Serena esperaba en el carruaje. Cuando Lavinia subió, madre e hija se abrazaron. Por primera vez en más de un año, se abrazaron como personas libres. No había nadie que pudiera separarlas. No había nadie que pudiera lastimarlas de esa manera de nuevo. El carruaje comenzó a moverse por el largo camino de entrada de la plantación. Lavinia miró hacia atrás una vez, viendo la casa grande volverse más pequeña en la distancia. Vio a los esclavos en los campos detener su trabajo momentáneamente para despedirse. Algunos levantaron las manos en señal de adiós. Otros simplemente observaron, sus rostros mostrando una mezcla de esperanza y tristeza. La plantación sería vendida 3 meses después. Los nuevos dueños resultaron ser algo mejores que Caldwell, aunque aún eran parte del sistema de esclavitud que había causado tanto dolor.
Algunos de los esclavos eventualmente escaparían. Otros permanecerían hasta la emancipación en 1865. Caldwell vivió otros 6 meses después de la partida de Serena y Lavinia. Nunca recuperó la capacidad de hablar o moverse. Murió en agosto de 1855, solo en su cama, con solo una enfermera esclava presente. No hubo funeral, no hubo luto. Los pocos que asistieron a su entierro lo hicieron por obligación, no por respeto. Su tumba en el cementerio de la plantación nunca recibió visitantes. Con el tiempo, la hierba la cubrió, luego arbustos, hasta que fue casi imposible encontrarla. Su nombre se convirtió en una advertencia local. Padres contaban la historia de Caldwell como un cuento moral, sobre el orgullo que lleva a la destrucción. Brutus, como Serena había predicho, desapareció en los registros históricos después de su huida. Algunos relatos sugieren que fue asesinado en una pelea en un bar de Nueva Orleans. Otros dicen que fue encontrado muerto en el Mississippi, posiblemente asesinado por esclavos fugitivos que reconocieron su reputación. Nunca fue visto de nuevo en Georgia. Lavinia y Serena llegaron a Filadelfia en abril de 1855. Se establecieron en una pequeña comunidad de negros libres en el norte de la ciudad. Serena encontró trabajo como costurera, usando habilidades que había desarrollado durante años en la plantación. Lavinia, por su parte, comenzó a contar su historia. Habló en reuniones abolicionistas. Escribió cartas a periódicos. Compartió los detalles de lo que había sucedido en la plantación Caldwell, no escatimando ningún detalle horrible. Su historia, la historia de un padre que vendió a su propia hija para vengarse de la madre, se volvió una de las narrativas más poderosas del movimiento abolicionista. Su piel clara le daba acceso a espacios donde otras voces abolicionistas no podían llegar. Podía hablar con mujeres blancas del norte, hacerles entender que la esclavitud no era solo un problema abstracto, sino una institución que destruía familias, incluso familias donde fluía sangre blanca y negra. En 1856, Serena recibió una carta que había sido reenviada a través de varios contactos. Era de Marcus, el hombre que había amado tantos años atrás. Había escapado a Canadá y había establecido una vida allí. Había oído sobre la libertad de Serena a través de las redes de abolicionistas. Preguntaba si podía visitarla. Serena y Marcus se reunieron en el otoño de 1856. Él había envejecido, como ella, marcado por años de trabajo duro y el trauma de la esclavitud. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo del amor de su juventud todavía estaba allí. Se casaron 6 meses después en una pequeña ceremonia en Filadelfia, con Lavinia como testigo. Lavinia nunca se casó. Había visto demasiado de lo que el poder desequilibrado en las relaciones podía hacer. En su lugar, dedicó su vida al activismo y a la educación. Cuando comenzó la guerra civil en 1861, trabajó como enfermera, cuidando a soldados de la Unión heridos. Escuchó sus historias y compartió la suya. En 1865, cuando llegó la proclamación de emancipación, Lavinia tenía 29 años. Lloraba de alegría no solo por su propia libertad, que ya había ganado, sino por todas las personas que todavía sufrían bajo el sistema que casi la había destruido. Su madre, sentada a su lado en su pequeña casa en Filadelfia, también lloraba. Pensaban en los esclavos que habían dejado atrás en la plantación Caldwell. Esperaban que estuvieran vivos para ver este día. Serena vivió hasta 1878. Murió pacíficamente en su cama, rodeada por Lavinia, Marcus y varios nietos adoptivos que la pareja había acogido a lo largo de los años. Sus últimas palabras fueron sobre esperanza, sobre cómo había visto la peor crueldad que la humanidad podía ofrecer, pero también había visto la resistencia, el amor
y la voluntad de sobrevivir. Lavinia vivió hasta 1902. En sus últimos años, escribió una autobiografía detallada de su experiencia. El libro, publicado en 1898, causó conmoción incluso décadas después de la Guerra Civil. Los lectores no podían creer que un padre hubiera hecho tal cosa a su propia hija. Pero Lavinia tenía documentos, testimonios de otros que habían estado en la plantación, evidencia irrefutable. Su libro se convirtió en un texto importante en el estudio de la esclavitud, no solo porque documentaba abusos físicos, sino porque revelaba la tortura psicológica, la manipulación y la crueldad calculada que el sistema permitía. Mostraba cómo la esclavitud no solo explotaba el trabajo, sino que destruía almas, tanto de los esclavizados como de los esclavizadores. Esta historia de Lavinia y Serena representa miles de casos similares que nunca fueron documentados. La explotación sexual de mujeres esclavizadas por sus dueños era endémica. Los casos de padres vendiendo a sus hijos mestizos, ya fuera por vergüenza, por necesidad económica, o como en el caso de Caldwell, por venganza retorcida, eran más comunes de lo que la historia oficial a menudo admite. La tortura psicológica que Caldwell infligió a Serena, obligándola a participar en la degradación de su propia hija, representa una crueldad que iba más allá del abuso físico. El sistema de esclavitud no solo permitía esta crueldad, sino que la facilitaba. Daba a las personas como Caldwell el poder absoluto sobre otros seres humanos, y ese poder absoluto revelaba las profundidades más oscuras de lo que los humanos son capaces de hacer. Pero esta historia también representa resistencia. Serena y Lavinia no aceptaron pasivamente su destino. No simplemente sobrevivieron, sino que planearon, manipularon y eventualmente destruyeron a sus opresores. Usaron las herramientas disponibles para ellas, limitadas como eran. Usaron el conocimiento, la paciencia y la comprensión de las debilidades de sus enemigos. Su venganza no fue violenta en el sentido tradicional. No mataron a Caldwell ni a Brutus con sus propias manos. En su lugar, crearon las condiciones para que estos hombres se destruyeran a sí mismos. Convirtieron el orgullo, la paranoia y la avaricia de estos hombres contra ellos. La victoria más satisfactoria no fue escape o violencia, sino obligar a Caldwell a enfrentar la verdad de lo que había hecho. La peor verdad de esta historia no es simplemente que un padre vendió a su hija. Es que lo hizo sabiendo que ella era su sangre. Es que construyó una justificación elaborada basada en una mentira que se contó a sí mismo. Es que su orgullo herido era más importante para él que su propia descendencia. Caldwell representa el narcisismo destructivo, llevado a su conclusión lógica. No podía soportar ser rechazado. No podía aceptar que Serena amara a otro hombre. En lugar de lidiar con su dolor de manera saludable, decidió que todos a su alrededor debían sufrir. Y cuando eso no fue suficiente, destruyó a su propia hija para infligir el máximo dolor a la mujer que lo había rechazado. La verdadera victoria de Serena y Lavinia fue que Caldwell murió sabiendo que había perdido todo. Su riqueza, su reputación, su legado, todo se evaporó. Y peor aún, murió sabiendo que había destruido a su única heredera legítima, que había sacrificado su futuro, su inmortalidad a través de descendientes, en el altar de su ego enfermo. En contraste, Serena y Lavinia construyeron vidas significativas después de escapar. Amaron, crearon comunidad, lucharon por la justicia. La plantación de Caldwell se desmoronó y fue olvidada. Las vidas que Serena y Lavinia construyeron continuaron influyendo en generaciones. Algunas heridas son autoinfligidas. Algunas prisiones son construidas por nuestro propio odio. Caldwell creó su propia destrucción al dejar que su resentimiento consumiera todo lo demás en su vida. Su necesidad de controlar, de dominar,
de castigar a quienes se atrevían a desafiarlo. Eventualmente destruyó todo lo que tenía. La lección de esta historia no es que la justicia siempre prevalece. El sistema de esclavitud continuó durante años después de que Lavinia y Serena escaparan. Millones más sufrieron. Muchas Lavinias nunca tuvieron la oportunidad de vengarse. Nunca escaparon, nunca vieron justicia. Pero esta historia nos muestra que incluso en las circunstancias más opresivas, el espíritu humano puede encontrar maneras de resistir. Que los opresores, sin importar cuán poderosos parezcan, tienen debilidades. Que el conocimiento, la paciencia y la planificación estratégica pueden ser armas tan efectivas como cualquier violencia física. Y nos muestra que la crueldad finalmente se consume a sí misma. Caldwell pasó sus últimos meses completamente impotente, observando cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Su deseo de herir a Serena eventualmente lo destruyó más completamente de lo que cualquier venganza externa podría haberlo hecho. La historia de Lavinia nos recuerda que detrás de cada estadística sobre esclavitud había personas reales. Familias reales destruidas, niños reales vendidos, mujeres reales violadas, hombres reales asesinados. Y también nos recuerda que hubo resistencia real, planificación real, victoria real, incluso en medio de un sistema diseñado para aplastar toda esperanza. Comenta abajo qué hora es donde estás viendo esto y desde qué país. Déjame saber si quieres más historias como esta. Gracias por ver hasta